Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Marisela Rodríguez Pontón. Usted trabaja en el área de recursos humanos. ¿Cómo se llama esta empresa? La empresa se llama Nexty Consulting. ¿Qué profesión tiene? Estudié Contaduría Pública. ¿Y cómo es que llega al área de recursos humanos? Bueno, en realidad nunca he ejercido la Contaduría Pública. Siempre he estado en áreas administrativas y bueno, como por accidente empecé a hacer reclutamiento y bueno, es un reclutamiento muy específico, es un reclutamiento especializado en tecnologías. Ah, ok. ¿En qué consiste su trabajo exactamente? Ahorita solo realizo reclutamiento, que es lo que más me he especializado. Busco consultores que son especialistas en un software que se llama SAP. Es un software muy grande. Nosotros solo somos la empresa que da el servicio de consultoría. No vendemos el software, no vendemos las licencias. Es un software alemán que tiene oficinas en México, pero no se dan abasto. Quien fabrica el software no se da abasto con sus clientes, entonces recurre a servicios de consultoría y nosotros somos lo que hacemos. Tenemos a los consultores que lo implementan, que son especialistas, que lo configuran con el cliente y que enseñan a los usuarios a utilizarlo. Básicamente es el sistema. Ok. ¿Cómo hace el reclutamiento? Bueno, tengo varios métodos. Uno, bueno, pues es que ya tengo una base de consultores bastante amplia. Mi base ahorita es de 600 consultores, ya muy detallada. Recurro a esa base. También tengo usuarios, ahora en los últimos años he utilizado mucho las redes sociales. Publico las vacantes en las redes sociales, en mi chat también con referencias. Y muchos consultores me van enviando su currículum actualizado y su fecha disponible. Y también utilizo servicios de reclutamiento como OCC, por ejemplo. Ok. En estos servicios de reclutamiento, ¿la empresa se inscribe a ellos? Hay algunos que son gratis y otros que son de paga. Yo utilizo los de paga para perfiles muy específicos, en donde yo hago una búsqueda de los recursos. También los consultores pueden enviar sus currículums si está una vacante publicada, pero a veces eso es muy abierto, o sea, no está muy especificado al perfil que se requiere. Y para los de paga yo prefiero hacer las búsquedas personales, o sea, me meto a la base del sitio y hago una búsqueda específica. O sea, yo hago los perfiles, yo voy perfilando. Así es como utilizo, por ejemplo, OCC. Ok. Entonces, básicamente, por ejemplo, como se usaba antiguamente poner un anuncio en un periódico, eso ya no lo ocupan. Bueno, sí, son anuncios, pero ahora son virtuales. O sea, sí se publican las vacantes. Yo publico las vacantes en nuestra página, en nuestra página web de la empresa. Tenemos un espacio para vacantes y ese lo voy actualizando. También tenemos el LinkedIn, que es otro sitio, pero este es gratuito. Pero este es una red laboral, o sea, es una red de negocio, es una red específica. Ahí también se publican muchísimas vacantes y es una red ahorita muy activa, en donde sí se consiguen bastantes contactos. ¿Por qué? Porque es algo muy específico y uno puede ir haciendo su red exclusivamente de la gente que uno va eligiendo. Entonces sí se consiguen bastantes contactos por ahí y sí puede ser como si funcionara como un periódico, pero bueno, no. Ya no es como antes que en papel o específicamente anuncios de periódico, nunca lo he utilizado. Ok. De esta manera tan diferente de reclutar personas, también puede, por ejemplo, reclutar recomendados o personas
que tengan las habilidades que usted necesita, pero que no estén en estas redes, conocidos de otro lado? Sí, lo que pasa es que como es una consultoría específica en tecnologías, pues la mayoría de las personas utilizan la tecnología. O sea, no es algo que esté fuera de, o que no lo entiendan, o que no lo comprendan, o que no lo usen. Como es una consultoría en tecnologías, pues la verdad es que es raro que alguien no tenga un usuario en alguna red social, o que no utilice mail, por ejemplo. O sea, todo el mundo lo utiliza. O sea, sí es un medio en donde la base es la tecnología. Entonces, por eso sí se explota bastante ese recurso. Y entonces, por decir, ya tiene, digamos, el candidato ideal. ¿En qué se basa para decir que ese candidato es el idóneo, sin conocerlo? Bueno, primero es que debemos de tener bien claro el requerimiento, o sea, la necesidad. Tiene que estar muy especificado. Este sistema tiene módulos y submódulos. Entonces, primero tenemos que tener así bien clara la necesidad, en qué módulo y cuántos años de experiencia. Teniendo ya el perfil técnico, entonces lo que sigue es, bueno, contactar al recurso, y yo lo primero que hago es una entrevista básica inicial para complementar toda la información, que no viene o en su sitio o en su currículum. Si no tengo el currículum actualizado, lo primero que pido es que me actualicen el currículum para ver todo el detalle técnico de la experiencia y lo que ha hecho, con qué clientes están. Cuando yo ya tengo el currículum actualizado, verifico si tengo toda la información básica que requiero. Como información básica yo requiero el nombre completo. ¿Por qué nombre completo? Porque me he encontrado situaciones en que a veces se cambian. Utilizan un nombre cuando les conviene y a veces utilizan otro. Cuando ya hicieron un mal desempeño en algún proyecto o que quedaron mal. O a veces se invierten los apellidos. Entonces, tengo que tener el nombre completo de la persona. Sus datos de contacto, que es mail, es número telefónico de contacto, ya sea celular. Bueno, en la actualidad ya todo el mundo utiliza números celulares, casi ya no nos dan los números fijos. Ajá. Su fecha, bueno, técnicamente sí aplica con lo que yo requiero, los años de experiencia, todo eso. Su fecha disponible, su forma de contratarse, porque también es un medio en donde la mayoría de gente trabaja en esquemas de freelance y solo por proyectos se contratan. Y bueno, si es el escenario de freelance, yo les tengo que pedir si están dados de alta en Hacienda, para si emiten recibos de honorarios o si emiten facturas. O si quieren contratarse como empleados, pues verificar si tenemos la vacante para ser empleado o realmente no podríamos contratarlos como empleados en este momento. Su estado civil sí es importante, porque también es un empleo muy demandante que tienen que estar muchísimo tiempo fuera de casa. Entonces a veces cuando la prioridad es la familia, que casi también en estos perfiles no aplica, casi siempre la prioridad es el trabajo. Pero sí es bueno saberlo, ¿no? Si es soltero, si es casado. Su ciudad de residencia. ¿Por qué? Porque a veces los proyectos no aplica el pago de viáticos, entonces tenemos que buscar gente local del requerimiento, ¿no? Que esté en la misma ciudad. Si tiene disponibilidad para viajar, si tiene visa de Estados Unidos, si tiene pasaporte vigente, su nivel de inglés. En este sistema todo el material es en inglés, entonces la gente realmente sí tiene un buen nivel de inglés en cuanto a leer y escribir. Pero también a veces nos piden que tengan un buen nivel de inglés para hablar, que necesitan inglés avanzado, fluido en hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un software que es a nivel mundial y a veces el cliente tiene oficinas en Alemania o en la India o en Estados Unidos, y el consultor tiene comunicación con esta gente. Y por eso es que a veces sí es muy, muy indispensable el idioma. Su fecha de nacimiento.
Aquí porque, bueno, hay veces que sí nos piden que sean, pues que ya tengan por lo menos 8 o 10 años de experiencia. Y si nos está mintiendo en el currículum, pues con la fecha de nacimiento podemos ir descartando errores, ¿no? En cuanto a la elaboración de los currículums. Su salario actual, con quién está contratado, si está con alguna empresa o si está con algún cliente. ¿Por qué pedimos esto? Porque no es que nos robemos recursos, pero a veces tenemos convenios con empresas en donde no podemos contratar a nuestros empleados entre nosotras, ¿no? Okay. Aunque es un medio muy cerrado y realmente los consultores solo van cambiando de camiseta, pero sí a veces hay políticas de no contratar a la persona que está en determinada empresa, ¿no? Si somos partner, pues no contratamos a sus empleados. Y también ellos, si se enteran que sus empleados andan buscando trabajo, pues nos avisamos. Okay. Entre empresas nos vamos dando referencias de los consultores. Si quiere prestaciones o si no tiene prestaciones, si es freelance y no le interesa tener prestaciones, pero piden una tarifa más elevada. Y básicamente eso es lo que pregunto. También les digo si tienen algún comentario, alguna observación que agregar. Por ejemplo, si ya tienen algunas vacaciones programadas o cirugías, también me ha tocado que ya tienen alguna cirugía programada y requieren 15 días de tal a tal fecha. A veces que hay proyectos de 6 meses, de 9 meses, entonces me dicen, oye, sí entro, me interesa, pero para tal mes yo ya tengo programado X, ¿no? X cosa. Entonces uno también se lo comunica al cliente y entonces ya no hay problema, ¿no? Ya saben que la persona va a entrar, pero tiene un compromiso. Esa es una entrevista inicial básica. Realmente el 99% de las personas con las que yo tengo contacto y que contrato para algún proyecto, no las conozco. Todo es vía internet. Es vía internet y vía telefónica. El primer contacto es vía internet. Yo encuentro el currículum, ya sea en mi base o en el sitio web de OCC, o me lo envían porque está publicada alguna vacante. O sea, el primer contacto es virtual, es por internet. El segundo contacto es vía telefónica. Okay. Desde ahí lo único que yo voy evaluando en cuanto pues un poquito el tipo de personalidad es qué tan accesibles son. A veces desde esa primera entrevista ya son muy complicados, ¿no? Entonces ya desde ahí yo a veces descarto gente. Y no necesito pues ni siquiera verlos para determinar que son personas que poco negociadoras, conflictivas o no claras o que mienten. Y desde ahí a veces ya descarto, ¿no? Desde la entrevista inicial. Realmente no hacemos ninguna prueba de personalidad todas las cargas de pruebas psicológicas que se hacen en otras empresas pues más tradicionales no las realizamos, no tendríamos el tiempo de hacerlas. A veces nosotros trabajamos mucho contrarreloj y no podríamos hacer un reclutamiento tan extenso. Esta es la entrevista inicial. De aquí yo paso el currículum al account manager, al dueño del requerimiento. Él verifica si técnicamente aplica, si la tarifa aplica. A veces que no paso las entrevistas porque pues por algún motivo no checa, ¿no? Casi siempre es el económico, a veces no. Y ni siquiera negociando con la persona, ¿no? A veces no aplica. O por varias situaciones no aplica. Entonces ya la entrevista pues ahí me la quedo y ahí muere. O sea, ahí se acaba, se desactiva, ¿no? Con ese candidato. A veces sí la paso a la phone manager y lo que sigue es hacer una entrevista técnica, pero meramente técnica. ¿Para qué? Bueno, para verificar toda la información que pusieron en el currículum en cuanto a experiencia y conocimientos. Y ahí yo coordino esas entrevistas. ¿Con quién? Bueno, pues con nuestros consultores internos, verifico disponibilidad, quién tiene tiempo, quién puede hacerlo, quién tiene el mejor perfil para apoyarnos. Y ya, se hacen las entrevistas. A veces yo enlazo las llamadas, a veces les doy los números